Empezamos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Este es el popular Jueves de ASIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo central. Algunos de nuestros invitados no pudieron acompañarnos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Cortés y hoy tengo el placer de presentarles una guía nueva que hacemos sobre Aspergillus en pacientes con cáncer. A algunos conocidos, muchas gracias por acompañarnos. Hola Andrés, hola a todos y pues de nuevo bienvenidos todos. Este es un espacio abierto, entonces y la idea es que podamos discutir acerca de las recomendaciones y las guías. Bueno, muy bien, de nuevo voy a empezar al staff. Entonces primero voy a presentar a Juan Camilo. Juan Camilo Mota es Fellow de Infectología de primer año y pues nos acompaña hoy. Y Mariana Pimiento, Mariana es interna de medicina en la Universidad Nacional. Y nuestros invitados muy especiales, voy a empezar de derecha a izquierda, eso no significa nada, por favor no hagan interpretaciones. El doctor Fabio Barón, neumólogo de la Fundación Cardioinfantil, tiene un doctorado en farmacoeconomía, en biomedicina, muy bien. Nos acompañó como parte del panel de expertos en el área de neumología en esta guía, el doctor Julio César Gómez, infectólogo con una maestría en bioinformática infectólogo del Instituto Nacional de Cancerología, que tiene muchísima experiencia en estos pacientes. Muchas gracias por la compañía. El doctor Javier Garzón, que es infectólogo del Hospital Universitario San Ignacio y profesor de la Universidad Javeriana y que tiene experiencia en estos grupos de pacientes. Y Diego Andrés Rodríguez, el doctor Diego Andrés Rodríguez, que es infectólogo egresado y que participó en esta guía como parte de su trabajo de grado. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Vamos a utilizar un sistema de votación. Y finalmente, muchísimas gracias a Stendhal que nos ha apoyado para tener este pequeño espacio y que esperamos que sea muy productivo académicamente. Muy bien. Bueno, entonces primero quisiéramos que nos cuenten ustedes en qué área se desempeñan. Entonces nos pueden ayudar escaneando el QR y ahí van a aparecer 3 preguntas primero. Bueno, entonces vemos que nos acompañan de muchas áreas clínicas, de microbiología también, y pues no solo de infectología, sino también neumología, geriatría, anestesiología. Entonces, pues tenemos un público bastante variado. Genómica de hongos, Mariana. ¿Genómica de hongos? No. Sí, señora. Andrés es muy específico. Entonces, esta es la siguiente pregunta. No sé si les aparece en el celular. Vamos a tratar de identificar el de nunca, que va. No hay pacientes, muy bien, no, bienvenido. Bueno, muy variado, mensual, baja, ocasional, varios de nunca porque es la que más aparece, y ocasionalmente. Apagar estas dos, o por lo menos las de frente, las de diferente. Esa, perfecto. Sí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, eso, gracias. Y entonces quisiera saber para ustedes qué tan importante es la aspergilosis en general y pues en el paciente oncohematológico. Aunque pues no tengan contacto con estos pacientes, ¿qué tan importante consideran que es el tópico? Bueno, podemos estar de acuerdo de que la aspergilosis es una patología bastante importante, que pues hace que sea importante que lo conozcamos, el diagnóstico, el tratamiento, y pues para eso es que asisten el día de hoy, y vamos a iniciar entonces la revisión del ECVE. Entonces, el contenido que vamos a abordar hoy
Una pequeña introducción, la prevención, la profilaxis antifúngica primaria, el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar y el tratamiento. Mariana, muchas gracias. Bueno, muy bien. Esto es de una tabla que hicimos hace unos años con el profesor Álvarez y el doctor David Denning sobre la incidencia de casos calculadas para distintas patologías fúngicas en Colombia. Aquí está la aspergilosis invasiva. Basamos que probablemente al año podría haber alrededor de 360 casos basados en cáncer e inmunodeficiencia, o sea que el que ve mensualmente estos casos o semanalmente es porque atiende sitios o trabaja en sitios con cáncer. Se calcula en esto en cuidado crítico alrededor de 2.400 que no vemos. Esos son los pacientes que en principio hacen aspergilosis después de una influenza, que está claramente descrito en la literatura, y lo que apareció después era los casos post-COVID, y eso nos da una tasa de 5 casos por habitantes. Hay otras formas de aspergilosis que quizás el doctor Barón ve más, como las aspergilosis alérgicas y ese tipo de cosas. A ver si esto salta, no funcionó, listo. Y ustedes ven, la razón de eso es porque estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología. El escenario clínico donde nos movemos es neutropenia febril post-quimioterapia, y digamos estos son los tumores más frecuentemente asociados. Estos son cálculos del 2013 al 2017, donde aproximadamente había cerca de 1.000 casos anuales de leucemia, que era el dato. No tenemos datos exactos del número de linfomas, el número de mielomas y otros casos, otros tumores sólidos que pueden menos frecuentemente entrar en neutropenia febril, pero ese es el escenario donde nos estamos moviendo, fundamentalmente tumores hematológicos, neutropenia febril post-quimioterapia. Siguiente. Una introducción muy corta: son organismos anamorfos filamentosos, se reproducen por esporas denominadas conidias. Hay más de 200 especies y hay lo que se denominan complejos, que es microorganismos que genéticamente están muy relacionados. Aquí están los más conocidos: el complejo Aspergillus fumigatus, Flavus, Niger, Nidulans, Terrius, Oryzae, Ustus, versicolor. Siguiente. Y algunos de ellos se parecen a esas novias que son bonitas pero letales, como el fumigatus, ustedes lo ven ahí, o Flavus, que es bastante bonito en los cultivos, o estos que pues ustedes ven claramente de dónde viene su nombre, pero obviamente la identificación requiere mucho más que solamente su visualización, y requiere una experticia de la visualización de algunas de las estructuras de reproducción de estos órganos. Y finalmente hoy en día pues tenemos aquí un micólogo que hace genómica. Los datos genéticos son fundamentales para establecer diferencias dentro de los complejos y dentro de las diferentes especies. El hecho es que ustedes ven aquí siguiente como Aspergillus fumigatus lo puso en esta lista del grupo crítico de la Organización Mundial de la Salud, basado en su mortalidad, su incidencia y los problemas relacionados con frecuencia, en este caso, como vamos a ver, con diagnóstico y con el tratamiento. Esperamos que dentro de poco salga la lista de patógenos específicos en América Latina, donde al menos no se percibe Aspergillus como tan importante como otros de estos que están en este grupo acá. Siguiente. Muy bien, y en realidad este documento no se llama guía, sino se llama un estándar clínico. Un estándar clínico es un nombre que nació en el Hospital Universitario Nacional. Creo que se lo inventó Giancarlo Buitrago, que quizás algunos de ustedes lo conocen. Fue raptado recientemente por la Fundación Cardioinfantil para dirigir investigación. Y en el hospital universitario tiene este lema que hacer medicina basada en evidencia es lo nuestro, porque los estándares clínicos lo que buscan es traer la medicina basada en la evidencia a la práctica clínica rutinaria. Siguiente. Entonces ustedes ven nuestro estándar clínico basado en evidencia para el diagnóstico y tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva en pacientes oncohematológicos. Reunió un grupo de expertos, como las guías de práctica clínica, de varios países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, México, Argentina, Panamá,
y que pues la idea es establecer una serie de recomendaciones para América Latina. Muchas personas afortunadamente de Colombia, no todos los que quisimos llevar a este escenario, pero muchas personas de Colombia, y lo que queremos es empezar a diseminar este documento para facilitar el diagnóstico, prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. ¿En qué se difiere un estándar clínico de una guía? Básicamente en que se proveen algoritmos, porque los estudios muestran que los algoritmos hacen que la gente, los médicos, entendamos más fácil y más fácilmente los conceptos. Entonces lo que les voy a mostrar son las recomendaciones detrás de muchos de estos algoritmos, y los algoritmos para que veamos cómo funcionan y ojalá los podamos poner en práctica rápidamente en las instituciones. Siguiente. Este es el ejemplo del esquema básico de cómo funcionan estos algoritmos. Entonces aquí tenemos un paciente con enfermedad oncohematológica que va a quimioterapia y que tiene un escenario de profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Obviamente el diagnóstico significa eventualmente hacer una aspergilosis invasiva del pulmón. Aquí está el código CIE-10 y si somos exitosos el paciente egresa vivo. Lo cual con desafortunadamente frecuencia no sucede siempre. Esta es una enfermedad que puede ser muy letal, aunque no tenemos datos tan certeros en Colombia de con qué frecuencia es letal, especialmente en este escenario de pacientes con cáncer. Hay algunos datos que el instituto ha provisto la fundación y el instituto han provisto de pacientes con trasplante, pero no tenemos tantos datos de la mortalidad de la aspergilosis en los pacientes con cáncer. Siguiente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un poco dinámico esta reunión y vamos a presentar un caso clínico para la discusión con todos los asistentes. Siguiente, por favor. Entonces el caso clínico que nos atañe el día de hoy es un paciente masculino de 68 años que viene remitido de la consulta externa de hematología por una recaída de su leucemia amiloide aguda. El paciente venía en tratamiento con 5-azacitidina y venetoclax y presentaba un incremento del 77% de los blastos, por lo cual se consideró recaída de la enfermedad. Siguiente, por favor. Como sabemos, el paciente tiene antecedente de leucemia amiloide aguda diagnosticada en octubre del 2024 y en este momento está cursando con una recaída en marzo del 2025. Venía con este tratamiento y venía con la profilaxis previa con posaconazol, 300 miligramos al día, aciclovir, trimetoprim sulfametoxazol, como manejo de su profilaxis de los microorganismos. Sí, por favor. Entonces, la primera pregunta que queremos hacer al público es ¿en qué paciente estaría indicada la profilaxis para la aspergilosis? Bueno, aquí tenemos las siguientes opciones, seguimos votando. Pacientes, todo paciente con inmunocompromiso, independientemente del tipo de inmunocompromiso, tenemos 3 votos. Pacientes con leucemias mieloides en inducción de quimioterapia tenemos 6 votos. Pacientes con enfermedad de injerto contahuésped tenemos 2 votos. Enfermedad mielodisplásica en inducción tenemos 5 votos. Tenemos los pacientes con trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas, 3 votos. Leucemias linfoides agudas en inducción o reinducción, tenemos 4 votos y neutropenia severa profunda persistente, 14 votos. El ganador es neutropenia profunda. Vamos a darle la palabra al doctor Julio. La pregunta no es esa. La verdad la pregunta es, ¿para qué queremos poner profilaxis? Cuando uno se pregunta cuál es el propósito de una profilaxis, uno ya comienza a entender cuál es el paciente que se puede beneficiar. El propósito de una profilaxis para aspergilosis en el paciente neutropénico febril, pues esencialmente es que el paciente no se muera. Por lo tanto, uno tiene que mirar realmente en qué escenarios la profilaxis no solamente puede disminuir la frecuencia de la infección fúngica invasora, sino sobre todo la mortalidad que pueda relacionarte con esta enfermedad fúngica invasora, con el agravante de que la principal fuente de información que nos ayudaría a saber qué es lo que está pasando, que son las necropsias, no las estamos haciendo. Yo tengo la impresión que la EPS les dice que sin anestesia no dejan hacer nada, pero
Entonces la primera pregunta crítica es esa, ¿quién es el que realmente va a tener más riesgo y en donde se ha demostrado que la profilaxis ayuda a disminuir mortalidad? Porque ayudar a disminuir infección fúngica invasora no puede ser el propósito porque lo que hace la profilaxis es tirarse la sensibilidad del diagnóstico. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar realmente una reducción de mortalidad? En el paciente con inducción de la leucemia mieloide aguda, y nosotros no vamos a esperar a que el paciente lleve 14 días de neutropenia profunda, porque en ese momento ya tenemos 14 días en los que el paciente estaba en riesgo, ya estamos llegando tarde. Nosotros arrancamos la profilaxis, bueno, los infectólogos recomendamos iniciar la profilaxis con la neutropenia, los hematólogos generalmente la empiezan un poco antes, semanas antes a veces si uno los deja. Entonces el punto es, ¿para qué la queremos? Y sabiendo para qué la queremos y en dónde sabemos que puede funcionar y con qué puede funcionar, podemos elegir muchísimo mejor. No sé si soy muy quieto ahí. De acuerdo con todo lo que dice Julio, digamos que hoy en día mucha gente lo que recomienda es ver al paciente como un continuo, como una evolución dinámica, porque uno es el paciente en el momento en el que se hace el diagnóstico de una neoplasia, se le hace una inducción, otro es el paciente en el momento en el que se le hace una consolidación, dependiendo de cómo le vaya y después, si recae, si no recae, si es refractario, si no es refractario, si va para trasplante, qué tipo de trasplante le van. Un halogénico y hace enfermedad de injerto contra hospedero o no, si la hace, qué tan severa es. Entonces, todo esto se le sube todas las cosas que le pasen por el camino. Entonces, no es solamente un diagnóstico en un momento, sino saber que es un histórico y que uno tiene que mirar un montón de cosas que son dinámicas, que también, por ejemplo, va a depender dónde lo trato yo, en mi hospital hay harto aspergillus o no hay tanto, qué tipo de profilaxis escogí, si quise dejarle profilaxis, qué comorbilidades tiene y algo que nunca vamos a saber, al menos en la generación de nosotros, si es la genética. Claramente la genética impacta un montón, pero pues no tenemos cómo evaluarla en la práctica diaria. Gracias, doctor. Bueno, entonces pues ya vamos a resolver esta pregunta, pero la siguiente pregunta que les traigo es, en pacientes que esté indicada la profilaxis antifúngica primaria, ¿con qué le harían esta profilaxis? Bueno, digamos, lo primero, me preocupó un poquito la persona que pone fluconazol, digamos, para recordar, el fluconazol pues no tiene espectro pues contra miceliales, entonces no sería, digamos, no deberíamos tenerlo como en consideración. Ya de las otras opciones, pues vemos acá que la mayoría del público se va por el voriconazol. De pronto tal vez jalados un poquito por el tratamiento pues que se le da a estos pacientes, digamos que difiere un poquito entre la profilaxis y el tratamiento que pues son las primeras líneas o el manejo ideal en este tipo de pacientes. En general lo que uno encuentra en la evidencia es que el posaconazol pues es la mejor opción para estos pacientes. Digamos que ya tocaría entrar a ver como en nuestro medio algunas dificultades administrativas, que probablemente es la razón por la que uno ve una gran cantidad de pacientes en profilaxis con voriconazol. El isavuconazol también es interesante verlo ahí. Digamos, el isavuconazol tiene como un gran papel sobre todo en el tratamiento y digamos que se perfila o plantea ciertas ventajas frente a los otros azoles por digamos ciertas características farmacocinéticas en cuanto a interacciones y digamos un comportamiento un poquito más predecible. Pero hay que recordar que no hay evidencia, digamos, sólida, al menos desde el contexto de la profilaxis.
Entonces, pues la principal recomendación sí sería con posaconazol, tal como la traía el paciente que nos presentó Juan Camilo, y el voriconazol, tal también como pues está en el estándar clínico, pues es la segunda opción. También pues para recordar que en caso de que no contemos con estos azoles, hay otras alternativas en las que están pues las equinocandinas y la anfotericina B, digamos con una evidencia mucho menos robusta que los azoles, pero que también hay que tener en cuenta que son una opción que podemos contemplar para este tipo de pacientes. Sí, nuevamente para mí el punto crítico es qué es lo que queremos lograr con la profilaxis, y a la fecha, y me corregirán acá, solamente he visto un artículo con reducción de mortalidad y se hizo específicamente con posaconazol. Ahora bien, hay que tener en cuenta pues toda la parte farmacocinética. Estos triazoles suelen ser complicados por las interacciones, por el metabolismo y demás, pero también por la forma en que sale uno nuevo, la forma en que comenzamos a hablar del anterior. Voriconazol fue maravilloso hasta que comenzamos a ver cómo posaconazol tenía niveles más estables y que teóricamente no teníamos que llevarlos a monitorización de niveles terapéuticos. Pero ahora posaconazol está en la mala de las malas lenguas porque estamos diciendo que es mucho más errático e inestable que lo que es isavuconazol, que le está dando ahorita relevancia a isavuconazol. Y cuando llegue el relevo genérico del isavuconazol estaremos hablando pestes del isavuconazol en cuanto a la estabilidad de los niveles y la efectividad. Pero el punto crítico es qué es lo que yo quiero lograr con la profilaxis y quién lo ha mostrado que ha logrado que eso funciona. Adicionalmente está la dificultad de estos pacientes por la quimioterapia, los esquemas de acondicionamiento, el riesgo de un H agudo gastrointestinal, de la absorción, que es lo que muchas veces lleva a que algunos servicios utilicen para profilaxis medicamentos que tengan presentación intravenosa para poder saltarse a la presentación intravenosa cuando comienzan a presentar estos problemas y teman que aparte de los niveles erráticos tengamos problemas adicionales de absorción. Entonces, yo diría que si uno realmente la quiere casar con una profilaxis, tiene que pensar para qué lo quiere como ansiolítico o como una reducción realmente de mortalidad. Ya con eso la decisión se vuelve un poco más sencilla. Convencer al colega, no necesariamente, pero la decisión se vuelve un poco más sencilla. Gracias, doctor. Listo, entonces vamos a seguir con las recomendaciones que nos trae el ECVET sobre la profilaxis. ¿Estarían ustedes tres de acuerdo en el sentido de lo mismo que está diciendo Julio, que damos antimicrobianos a los pacientes con neutropenia febril con quimioterapia para que lleguen a la siguiente quimioterapia? Porque finalmente eso es lo que va a controlar su enfermedad de base, que es el desenlace final. Entonces, digamos que, no sé si Julio, Javier, Diego están de acuerdo con que esa es como la idea final del uso del antimicrobiano. De acuerdo, bueno. Entonces, esta es la pregunta como se plantea en el ECVE. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de profilaxis primaria para la aspergilosis invasiva del pulmón? Lo acaban de decir los colegas, se recomienda emplear profilaxis antifúngica primaria en pacientes con las siguientes condiciones. Eso es una recomendación fuerte, evidencia de alta calidad: enfermedad de injerto contra huésped grave, leucemia mieloide agudo o síndromes mielodisplásicos en inducción con quimioterapia invasiva. Siguiente. Eso sale de este estudio, son estudios viejos, esto tiene 18 años. Este estudio de Ullman y colaboradores comparó posaconazol o fluconazol en profilaxis en enfermedad de injerto contra huésped severa. Siguiente. Y este otro estudio, liderado por Oliver Connelly en Alemania, con multicéntrico, posaconazol versus fluconazol o itraconazol como profilaxis en pacientes con neutropenia. Definió, y los resultados de estos estudios que ustedes ven acá, que están mostrando la frecuencia de la probabilidad de infección fúngica invasiva en el brazo de fluconazol o itraconazol versus posaconazol. Ustedes ven que ocurre mucho menos frecuentemente con el posaconazol, el objetivo, o la probabilidad de muerte, como mencionaba el colega, en el sentido de que posaconazol disminuye la mortalidad de esos pacientes en comparación con fluconazol o itraconazol, o la probabilidad de una infección fúngica invasiva o muerte como desenlace menos frecuente con posaconazol. Entonces, la aspergilosis invasiva ocurría menos frecuentemente, aquí nos cortaron el otro número, y tiene una frecuencia de eventos adversos serios similar al comparador, de forma que es similarmente seguro
más efectiva que el comparador a la hora de disminuir estos eventos. Siguiente. Entonces, y luego hicimos esta recomendación de profilaxis. Se recomienda individualizar la decisión de inicio de profilaxis primaria en pacientes con las siguientes condiciones. Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad. Muchos de los que les pusimos opciones, dosis de corticoides elevadas, dosis de corticoides más elevadas, neutropenia mayor a 3 semanas, neutropenia prolongada, o durante más de 5 semanas, trasplantes de células madre hematopoyéticas no relacionadas, leucemia linfoblástica aguda, es decir, otros grupos de pacientes. Y aquí me gustaría que la doctora Cándida Díaz, que nos acompañó en el grupo de epidemiología, la doctora Cándida Díaz es internista, es epidemióloga clínica y ahora está haciendo fellow también de infectología en San Ignacio. ¿Qué tan fácil es llegar a los acuerdos? ¿Cómo funciona lo de la evidencia, los acuerdos y las recomendaciones? Bueno, muy buenas noches. En cuanto a la pregunta que me hace el profe Cortés, pues dentro de la facilidad o, digamos, dificultades que uno puede tener a la hora de reunir ese grupo de expertos interdisciplinarios y hablar de este tema tan importante, pues implica unos retos que vimos en cada una de las reuniones. Para algunas de las preguntas como esta, digamos que no hubo como tanta discusión porque la calidad de la evidencia en este sentido, tenemos algunos experimentos y la evidencia es relativamente entre moderada y alta. Sin embargo, como para todas las cosas en medicina y infectología, mucho más, esa diversidad en la calidad de la evidencia hace que ponernos de acuerdo todos como grupo de expertos no fue, digamos, tan sencillo. En algunas preguntas hubo más de una ronda, incluso hubo algunas que hubo más de 3 rondas, con discusiones bastante álgidas. Entonces, pues no es un tema que tampoco sea, como decía el profe, muy fácil en este contexto. Muchas gracias, doctora Díaz. Entonces, de nuevo, la recomendación principal es leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico como un grupo, y la segunda recomendación, enfermedad de engendro contra huésped grave. Estas otras recomendaciones que algunos de ustedes votaron, de hecho fue la más votada, la de la neutropenia prolongada, en realidad es más individualizada. Muchos de estos pacientes no tienen, como mencionaba el doctor, tan alto riesgo. Muy bien, siguiente. ¿Cuál es la mejor estrategia? Debido a la ausencia de evidencia de alto nivel, no se usa de uso rutinario profilaxis antifúngica primaria para la mayoría de los pacientes, y eso es una recomendación de expertos. ¿Qué significa una recomendación de expertos? Doctora Cándida Díaz. Es básicamente cuando no hay una evidencia suficiente en la literatura, digamos, para hacer una recomendación ni a favor ni en contra en base a una pregunta clínica, y lo que se hace finalmente para dar específicamente un punto de buena práctica sería en base a la experiencia clínica del grupo investigador en cuanto a la cohorte de pacientes y los desenlaces que se han visto en torno a la pregunta. A veces son cosas que hacemos de rutina y que pues no va a haber evidencia alrededor de eso simplemente porque no existen ensayos clínicos que puedan resolver. El ejemplo clásico es el de es mejor botarse un avión con paracaídas que sin paracaídas. Ese ensayo clínico no va a suceder. Bueno, es posible que en algunos gobiernos ahora sí suceda. Siguiente. Se recomienda el uso de posaconazol como profilaxis antifúngica primaria, recomendación fuerte porque hay evidencia que les mostré. Se considera el uso de voriconazol como una alternativa, recomendación fuerte, no les voy a mostrar la evidencia, hay estudios de eso. Siguiente. Y esto es finalmente el algoritmo que construimos. Entonces, yo tengo un paciente con enfermedad oncohematológica. Este paciente tiene un alto riesgo de aspergilosis invasiva y ustedes ven aquí tiene un par de numerales, 1 y 2, que hace referencia a esos grupos que se benefician de profilaxis. Entonces, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico o enfermedad de engendro contra huésped de alto riesgo. Esos son los de alto riesgo. Si lo tiene, entonces tengo disponible posaconazol. Sí, entonces arranco con posaconazol. Si por alguna razón yo no tengo disponible posaconazol o no es posible administrarlo, el paciente puede tener alguna contraindicación por alguna razón, entonces paso a la siguiente opción que es voriconazol. Si
tengo disponible voriconazol y lo puedo administrar, entonces uso voriconazol como alternativa. Siguiente. Si no puedo, y así fuimos bajando, perdón, este pedazo me quedó de la guía en inglés, si sigo bajando, si no tengo ni posa ni bori, pero tengo una equinocandina, uso una equinocandina como alternativa, es decir, caspo o anidula en nuestro medio, y si no tengo ninguna de esas, puedo utilizar anfotericina B liposomal como estrategia de anfotericina. La guía en su texto trae las dosis, los intervalos de dosificación para cada uno de esos. Entonces uno devuelve en la anterior. Entonces esto se lee, tengo enfermedad hematológica, tiene alto riesgo, sí, arranco con posa, si no puedo posa, arranco con boris, si no puedo boris, siguiente, arranco con equinocandina y si no puedo equinocandina, arranco con anfotericina. Y ustedes veían por acá una rayita que decía, si yo no tengo esas indicaciones, siguiente, viene por acá y baja, ok, paciente sigo a mi paciente para ver su curso clínico, y finalmente hay uno donde si yo no tengo ninguna de esas posibilidades, considerar el uso de fluconazol asociado con una tamización. Si por alguna razón no puedo usar ninguno de estos medicamentos, una opción final sería el fluconazol y hacer una tamización de esos grupos de pacientes. Si no, si el paciente no tiene una indicación, pues yo aquí sigo mi paciente. Siguiente. Listo, entonces siguiendo con el caso, esto fue la información con la que llegó al hospital. Tenías estos estudios respecto al estado hematológico. El momento del diagnóstico fue en agosto del 2024 con esta biopsia de médula ósea, que se encontraba con una serie mieloide marcadamente disminuida, predominio de neutrófilos, y con unos blastos mieloides del 6.9%. La biopsia de enero del 2025 encontraba en la citometría con unos blastos residuales del 2.2%. Entonces, al ingreso, el paciente, pues como habíamos mencionado, tenía hiperplasia prostática benigna, era portador de sonda urinaria. Mencionan en la historia que tenía síntomas irritativos urinarios, que tenía hematuria, estaba neutropénico, siguiente. Ingresó con 120 neutrófilos y tuvo un pico febril. Entonces consideran que el paciente estaba cursando con un episodio de neutropenia febril e inician piperacilina tazobactam y vancomicina porque presentaba también eritema asociado a un catéter venoso periférico. Bueno, ese episodio resuelve y el 24 de marzo inician el protocolo de citorreducción con fludarabina citarabina y el paciente desde el ingreso presentaba una hipocalemia severa, entonces deciden hacer cambio de la profilaxis de posaconazol a voriconazol. El paciente posteriormente presenta otro episodio de neutropenia febril. En este momento se considera un foco de una flebitis, presentado también eritema, calor de la otra extremidad en el que se puso el nuevo catéter. Y en ese momento se inició, meropenem vancomicina y se tomaron hemocultivos que empezaron a pitar con Enterococcus faecium en el panel de PCR multiplex, por lo que se hizo el cambio a daptomicina, ya que tenía resistencia a vancomicina. Posteriormente el paciente presenta un nuevo episodio de picos febriles y deposiciones diarreicas. En ese momento toman hemocultivos, urocultivos, coprocultivo, TACAR, un panel de PCR multiplex de sepsis y gastrointestinal, y encuentran en el hemograma, bueno, persistía con neutropenia absoluta. En el TACAR encuentran consolidaciones en los segmentos anteriores de los lóbulos superiores de ambos pulmones. En ese momento consideran que era una neumonía y consideran que estaba adecuadamente cubierto. En ese momento habían iniciado, siguiente, meropenem vancomicina. En los hemocultivos salió una Klebsiella neumonía de patrón usual, entonces desescalonaron a ceftriaxona. Y en el panel de PCR multiplex gastrointestinal salió un Clostridium difficile, entonces consideraron una colitis pseudomembranosa con un SARS-CoV-2. Ese episodio resuelve y el 12 inician la quimioterapia con decitabina con intención paliativa, dado que no tuvo respuesta adecuada con la citorreducción.
y posteriormente deciden toma de hemocultivos de control para ver si ya había resuelto la bacteriemia por Klebsiella y encuentran una nueva bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa y inician tratamiento con piperacillina tazobactam. Entonces, el paciente persiste. Siguiente. Entonces, sigue con fiebre, ¿qué hacemos? El paciente persistía febril, pero había completado el tratamiento antibiótico y no tenía otros aislamientos diferentes a los que ya mostramos en ese momento, pero persistía haciendo picos febriles a pesar de todo el esquema de antibióticos múltiples que se le dio. Bueno, porque entonces digamos que entramos en el terreno pues, de la neutropenia febril persistente, típicamente pues definida después de que un paciente tiene 4 días de fiebre y neutropenia con un esquema antibiótico que se considera apropiado. Lo primero que tendría que decirle al panel, al público, es el paciente con neutropenia no modula las infecciones en el mismo tiempo que un paciente inmunocompetente, ¿cierto? Porque hay un efecto farmacocinético que se llama la potenciación neutrofílica postantibiótica que claramente se necesita para poder controlar las infecciones. Entonces, a un paciente normal le pide más o menos 48 a 72 horas para que responda. Al neutropénico le pide al menos 4 o 5 días, que es como el tiempo adicional que se demora por la neutropenia. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? Mientras el paciente está estable hasta el día 4 de antibiótico, pues uno trata de mantenerlo igual. Si hay deterioro, claramente hay que tomar medidas, pero si el paciente está estable, uno lo observa y solo si hay un cambio clínico claramente hacia el deterioro, pues uno toma alguna medida. Entonces, ese es un punto complejo porque pues este paciente tiene varios focos identificados, tiene una bacteriemia, había tenido una infección urinaria, tiene un clostridioides, tiene muchas cosas que yo diría que el paso número 1 es preguntarnos lo que tiene, ya tiene el tiempo suficiente de antibiótico, porque muchas veces tenemos neutropenia febril persistente sin foco y ahí uno dice, ok, cuando yo tengo neutropenia febril persistente sin foco, no me voy a esperar los 7 días que dicen algunos trabajos, sino en el día 4. Yo personalmente digo, tenemos que mirar algo que las guías muchas veces no nos dicen y es el paciente no empieza a hacer neutropenia y fiebre al mismo tiempo, sino hace la fiebre llevando un tiempo en aplasia y eventualmente puede tener otros factores de riesgo como ya Julio los había mencionado. Entonces, cuando yo tengo el paciente y hago ese diagnóstico de neutropenia febril persistente, la primera pregunta es ¿qué riesgo tiene de hongos? Yo miro qué tiempo de aplasia tiene, miro otros factores asociados como la linfopenia. Ya el doctor Cortés nos mostró, hay varios, los corticoides, LH, otras oportunistas, exposiciones, hay un montón de cosas que uno eventualmente puede mirar. Acá en este paciente con un montón de focos, yo primero me preguntaría si ha modulado esto, si tiene alguna complicación asociada a la bacteriemia, que no nos esté haciendo un absceso, porque mal haríamos en decir vamos a buscar Aspergillus cuando no tenemos una certeza de que las infecciones que tenía hasta ese momento vienen modulando. Uno diría, yo arranco por hacer unos nuevos hemocultivos para ver si lo que tenía ha depurado y si los hemocultivos van negativos, uno diría que arrancaría con el riesgo que tiene de infección fúngica invasiva un paciente con una neoplasia hematológica que no tiene cura, que ustedes nos dicen lleva en aplasia un montón de tiempo y que adicionalmente tiene el gran problema, entre comillas, de una presión selectiva porque viene recibiendo posaconazol en que nos puede cambiar los microorganismos infectantes, pero adicionalmente nos va a disminuir el rendimiento de las pruebas micológicas. Sí, no. Y adicionalmente hay una cosa importante y es, no sé cuántos de ustedes acá manejan y no sé cuántos de ustedes tienen carros que les indica la presión de llantas. Generalmente cuando se baja la presión de llantas aguda o lentamente, se prende la alarma, usted va, arregla la llanta, sube el aire, pero si usted no resetea, la alarma va a seguir pitando en un buen número de modelos. Me imagino que los modelos más recientes, no como el mío, lo hacen automáticamente. El punto crítico es que la fiebre se parece a eso.
la fiebre puede seguir operando, la alarma puede seguir encendida y el problema ya está resuelto. Entonces, la fiebre en el síndrome de neutropenia febril es utilísima para identificar al paciente a riesgo y empezar el protocolo de manejo. El protocolo de manejo no empieza poniendo antibióticos, no empieza pensando, que eso es clave. En neutropenia febril dicen que no hay tiempo para pensar. Sí, siempre hay tiempo para pensar. Las sinapsis son rápidas. Entonces, uno comienza a pensar y con la medida en que uno ve, mire, el paciente, aparte de las fiebres, ¿qué más tiene el paciente? Lo otro, a mayor riesgo, uno se anticipa, como lo está diciendo el doctor Garzón. Entonces, si uno ya sabe que el paciente es un riesgo, tiene un riesgo alto de infección micótica invasora y que de hecho le iniciamos posaconazol por esa misma razón, pues yo comienzo a ver dentro de mi esquema si voy a hacer el inicio de la búsqueda activa de hongos. Aquí ya por ejemplo ya se tomó un TAC de tórax que mostró algunos cambios que valdría la pena comenzar a explorar porque una neumonía tarda todavía más tiempo en el paciente neutropénico siendo bacteriana en dar signos de mejoría y en resolución de la fiebre. Entonces, la persistencia de la fiebre no debe ser el drive, el elemento que nos motiva a mantener y a ir escalando de una forma indefinida la terapia antimicrobiana. Es el análisis clínico completo y juicioso. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, si yo ya pienso que en este momento el riesgo de hongos es grande, adicionalmente, yo he barrido todas las demás bacterias y solamente he dejado hongos gracias a los antibióticos y los hongos que quedaban los estoy barriendo con el posaconazol, pues me apoyo con los TAC, intento mirar a nivel de tórax, me pregunto si vale la pena hacer un TAC de senos paranasales y a pesar de que está haciendo posaconazol, puedo considerar estrategias como el galactomanano seriado 1, 2, 3 o 0, 1, 2, como uno lo quiera pensar, para intentar utilizar esa estrategia. El doctor Nucci ha hecho 2 o 3 publicaciones, ya no recuerdo bien, en la cual muestra que si bien la sensibilidad del galactomanano en el paciente que está recibiendo profilaxis cae, es porque tenemos un valor una probabilidad pretest inferior. Pero en la medida en que el riesgo de hongo sube, la probabilidad pretest sube, la utilidad del galactomanano también sube. El problema es, salen los 3 negativos, lograremos quitar el tratamiento antimicótico ya iniciado, esa es la parte realmente complicada, adicionalmente porque ya hemos usado posaconazol y no necesariamente todos los hongos que se nos puedan estar haciendo fila ahí, pues van a tener la probabilidad de ser detectados por galacto. Solo un comentario respecto a los hallazgos imagenológicos. No es frecuente que los pacientes tengan neumonías en los segmentos anteriores de los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque son las zonas más anaeróbicas que tiene el pulmón y por gravedad llegar ahí es muy complejo. Cuando se tiene neumonía, aún en los pacientes inmunocompetentes, en esas áreas hay que pensar en algo diferente. Algo le está pasando a ese paciente. Si es inmunocompetente y llega con una neumonía en esas áreas, hay que pensar o que está broncoaspirando o en Colombia que tiene tuberculosis. En estas condiciones de un paciente inmunocomprometido, si fuera inmunocomprometido no cáncer, sino otro origen, hay que llevarlo a broncoscopia y hacer todos los estudios sin ninguna duda, por la localización simplemente. En este contexto de neutropenia febril, pues sí hay que mantener el estado de alerta porque probablemente una neumonía ahí, con todos los manejos antibióticos que ha recibido sin ningún aislamiento, podría ser una siembra por diseminación hematógena, que es el otro sitio de localización, o un germen que no se está identificando y por lo tanto no se está cubriendo de manera adecuada. Muchas gracias. Entonces, para todo el público, por favor escaneen esta pregunta y les queremos, valga la redundancia, preguntar ¿cómo se hace el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar invasiva? ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas para la aspergilosis pulmonar invasiva que podemos usar, por ejemplo, en el paciente que tenemos nosotros presentándolo? Y aquí tenemos estas opciones. Sí, hace es decir, anticuerpos para aspergillosis. Bueno, bien, pues el ganador es galactomanano sérico. El perdedor. Los 2 de anticuerpos devuelvan la comida y por favor. Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Esta diapositiva es de un estudio que hicimos hace mucho tiempo con la profesora Sonia Cuervo y con Carlos Gómez, antes de su formación en Estados Unidos,
y hace referencia a la frecuencia de hongos que están señalados ahí en la barra negra de acuerdo al tiempo en semanas, que ustedes recuerdan como el doctor Garzón preguntó, pero ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva neutropénico? Porque es un elemento fundamental. Aunque la frecuencia total es relativamente bajo, proporcionalmente es más frecuente encontrar hongos en la medida en que pasa el tiempo siguiente. Entonces, esta es la recomendación en pacientes con alto riesgo de aspergilosis invasiva en que reciben profilaxis. Aquí hay dos escenarios, el que recibe profilaxis y el que no recibe profilaxis. Ahorita, porque en nuestro caso era con profilaxis, vamos a hablar de esto. Los invito a leer la guía para los otros escenarios. Que recibe profilaxis contra hongos filamentosos y con hallazgos clínicos sugestivos de aspergilosis invasiva del pulmón, se recomienda hacer la prueba de antígeno de galactomannan a partir del suero dentro de un protocolo de mediciones por indicación clínica 2 o 3 días consecutivos como prueba para la detección temprana y o el diagnóstico de aspergilosis invasiva del pulmón. En recomendación de expertos, Marcio Nucci está en nuestro panel, entonces Marcio nos contó de su experiencia y pues por eso ustedes vieron que las recomendaciones de expertos son eso, cosas que hacemos que no tienen necesariamente mucha evidencia, hay poca información, un par de estudios de eso. Siguiente. El galactomannan ha sido extensamente estudiado, esta es una revisión sistemática de la literatura para el uso de galactomannan en pacientes aspergilosis, en pacientes inmunocomprometidos. Esto es siguiente. Esto es del 2015, si no estoy mal, sí, publicada en el 2015 y ustedes ven aquí la sensibilidad, cada uno de estos es un estudio, y la especificidad. Aquí ustedes ven la barrita en este punto se acerca a 100%, en este punto se acerca al 100%, con corte de 0.5, el galactomannan tiene una sensibilidad ponderada de 78% con una especificidad del 85%, con un corte de 1.0 en sangre, estas dos mediciones, de sensibilidad de 71%, especificidad 90%, perdemos sensibilidad, pero ganamos especificidad y con corte de 1.5 perdemos aún más sensibilidad y la especificidad aumenta ligeramente a 93%. Ese es en sangre, siguiente, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. En realidad los datos que hay de Colombia los produjo el Hospital Universitario San Ignacio con Beatriz Ariza y mostraron que en nuestro medio probablemente la sensibilidad puede estar en el rango de 20 a 40%. Pero, señor, claro. Pues es importante tener en cuenta que en los metaanálisis y la mayor, pues los estudios, el estándar de oro que han usado para evaluar el rendimiento del galactomannan son los criterios EORTC. Entonces, los criterios incluyen el galactomannan, o sea que en los estudios individuales y en los metaanálisis, donde están los de suero, donde están los de lavado broncoalveolar, todo se ha utilizado como estándar de oro los criterios. Entonces es evaluar el galactomannan contra un constructo que incluye el galactomannan. Entonces eso nos da, creo que nos quita muchísima precisión en cuanto a cuál es su verdadero rendimiento. Y cuando se ha hecho esto por estudios de autopsias, por ejemplo, hay un estudio de la MD Anderson que es como 2013, 2014, ellos cogen los pacientes que fallecen, que tenían aspergilosis y comparan contra los datos clínicos, con lo que tenían pues en vida, la mitad tenían consistentemente negativo el galactomannan. Hay un estudio suizo de hace como unos 2 o 3 años en el que miran el rendimiento de los criterios nuevos, en el que pues viene PCR, vienen nuevas imágenes, lo comparan contra patología que incluye pues tanto biopsias como autopsias y todos los criterios, lo máximo que nos dan de precisión diagnóstica es un 75%. Entonces, a mí me parece que una limitación muy grande a evaluar los rendimientos del galactomannan es tener en cuenta cuál ha sido el estándar de oro con el que lo han comparado en los estudios y en los metaanálisis. Muchas gracias. Muchas gracias y totalmente de acuerdo, esa es una limitación. De hecho, pues esa publicación es pues, relativamente antigua y tiene claramente ese problema del estándar de oro que está mencionando el doctor Garzón. Han aparecido afortunadamente técnicas más nuevas, el galactomannan en ELISA es complejo porque además hay que hacer, solamente pocos sitios podían hacerlo por la forma en cómo funcionan los kits, pero apareció esta otra tecnología que es un galactomannan desarrollado por flujo lateral,
ustedes ven aquí algunos estudios que han venido tratando de explorar su utilidad siguiente en algunos escenarios. Como ustedes ven, no son muchos pacientes. Este escenario es aspergilosis en pacientes con COVID. Digamos que lo llamativo es como el ISA y el galactomannan parecen ser positivos, pero cuando hay discordancia, el galactomannan por flujo lateral parece un poco más a las pruebas de ADN. Y finalmente, siguiente, otros estudios, miren este otro estudio, y este es interesante. Este probó beta de glucano por una técnica de turbinometría con ensayos de flujo lateral o en suero, en aspergilosis invasiva con dos técnicas diferentes, y ustedes ven que el rendimiento parece ser ya no tan bueno como parece ser como en los otros. Muchas veces, en ocasiones, se excluye del constructo del galactomannan y claro, eso baja la sensibilidad, pero el problema es tener un estándar de oro imperfecto. Entonces ustedes ven, parece haber consenso en que la sensibilidad no es tan buena, pero pareciera ser que el flujo lateral puede tener sensibilidades ligeramente superiores al galactomannan y la especificidad se mantiene sí arriba del 90% o en ese rango. Siguiente, otro estudio. Este es quizás el estudio más grande que hay de esta tecnología, con un estudio multicéntrico en Brasil y Europa. Siguiente. Y aquí efectivamente lo compararon contra cultivos, microscopía. Entonces ustedes ven aquí, si lo comparan contra cultivos y microscopía, la sensibilidad parece ser buena, la especificidad parece ser buena, pero específicamente eso está cuando tengo cultivo. Si ven que la sensibilidad es 90%, pero si yo tengo microscopía la sensibilidad cae un poquitico. Siguiente, es decir que con frecuencia sucede que es muy difícil tener un gol estándar perfecto y eso hace que las pruebas diagnósticas sean un poco más complejas de interpretar. Hay un rango de recomendaciones sobre qué utilizar. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de varios grupos, especialmente en Inglaterra y en Europa en general, ha sido muy difícil estandarizar la PCR para el diagnóstico de aspergilosis y aunque ha evolucionado en ese sentido, pues el problema es que no tenemos una PCR estandarizada en nuestro medio que realmente pudiera hacer eso. Desafortunadamente no nos pudo acompañar la doctora Celis, que es parte del grupo, pero no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario de esta parte de diagnóstico microbiológico, porque vamos a pasar a otras áreas, ¿no? Pues, digamos que el tema de la PCR también fue muy discutido por lo que el profe estaba mencionando y creo que fueron muchos años antes de que se aceptaran incluirlos en los criterios. De hecho, creo que el doctor Nucci había peleado mucho por cosas de imagen y eso, porque decían lo que estaba incluido en los criterios del 2008 eran como cosas muy específicas, pero pues que digamos que quedaban muchos pacientes por fuera. Entonces, creo que el asunto de la PCR es bien complejo, porque no sabemos qué PCR utilizamos en los sitios en donde las tenemos. Sin embargo, yo resalto que probablemente han mejorado y esa fue la razón por la que la incluyeron en la actualización de los criterios y que, como les digo, en este estudio suizo en el que comparan contra patología, ellos miran no solamente los criterios 2019, sino miran 2008 y encuentran que tiene una mejor precisión los criterios 2019 en comparación. Entonces, yo diría que la asociación de la PCR y los cambios en los criterios tomográficos probablemente sí nos acercan un poquito más que lo que teníamos al menos en los criterios previos. No sé si tengan… Gracias. Y la siguiente recomendación que voy a presentar, como ustedes ven son bastantes, pero se recomienda realizar tomografía computarizada de tórax con cortes de alta resolución siempre que exista la sospecha de aspergilosis invasiva, independientemente de los resultados de la radiografía del tórax. Siguiente. No se recomienda el uso rutinario de tomografía de tórax con contraste. Siguiente. Y este es un buen punto de buena práctica. La angiografía pulmonar por tomografía computarizada puede mejorar la capacidad diagnóstica. Hay un signo que se llama el signo de oclusión vascular que puede ser más sensible, pero pues yo hablar de radiología teniendo un experto, pues tal vez no. Sí,
pues la radiografía de tórax cada vez está más desprestigiada. En la neumonía adquirida en comunidad la sensibilidad es del 50%, la especificidad del 40%, o sea, es ni una moneda al aire. Y los hallazgos tomográficos de la aspergilosis pulmonar aparecen 7 días antes, hay estudios consistentes respecto a eso, 7 días antes de que se vea cualquier alteración en la radiografía de tórax, ya se encuentran hallazgos sugestivos de aspergilosis pulmonar en la tomografía de tórax. Entonces, claramente, pues lo que hay que hacer es una tomografía de tórax. Nosotros de entrada, digamos que no tenemos mucha experiencia en pacientes hemato-oncológicos, pero sí tenemos mucha en trasplantes. A esos pacientes no les hacemos radiografía de tórax, porque siempre toma la radiografía de tórax e independiente del resultado va a ir a tomografía. Entonces, pues no la hacemos. Ahora, este fue un punto de discusión amplio si ponerle contraste o no. Creo que no se justifica porque estos signos que se están mostrando en esta diapositiva son muy infrecuentes y hay otro tipo de signos en una imagen tomográfica simple, pero con la forma como los toman hoy en día y con el nivel de los cortes tan finos, pues podemos tener unos hallazgos que realmente apoyan fácilmente este diagnóstico. Entonces yo creo que si tienen la sospecha clínica hay que llevarlo a TAC de manera inmediata. Sí. Cuando se tienen imágenes en la tomografía de tórax, digamos que hay algunas variaciones en los tipos de infiltrados. Los infiltrados clásicamente lo que hacen es que o están ocupando el alvéolo o están ocupando el intersticio, o están ocupando el alvéolo y empiezan también a ocupar el intersticio. Entonces esas áreas que empezamos nosotros a ver como grisáceas, tapo, o sea, esto que está acá, es lo que nosotros llamamos vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. ¿Qué quiere decir? Que hay áreas con vasos sanguíneos que están alrededor del alvéolo que se empiezan a inflamar. ¿Sí? Que es poco frecuente que eso lo produzcan las bacterias. Y cuando vamos a estas áreas y vemos estas manchas blancas, pues decimos, hay una lesión que puede o no ser alveolar. ¿Qué define que sea alveolar o no? Que tenga broncograma aéreo. Entonces, por ejemplo, esta claramente no tiene broncograma aéreo. Entonces no es un infiltrado alveolar, que es un nódulo o una masa, que hace la diferencia el tamaño, que tenga más o menos de 3 centímetros, es la diferenciación entre uno o el otro. Y en este caso, pues aquí hay un nódulo, aquí hay otro nódulo, aquí hay nódulos más pequeños, que están lejos de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y por eso cuando se ve todo esto ya en la patología, pues la diferencia debe estar en si el nódulo está dentro del alvéolo o en el intersticio. Y a partir de eso los patólogos hacen las diferentes distinciones porque las sospechas clínicas son diferentes. Exacto. Digamos, opinión de buena práctica es que, lo discutíamos ahora, idealmente uno debería hacer broncoscopia en estos pacientes, siempre. Si un paciente tiene una leucemia mieloide aguda o tiene un trasplante y tiene infiltrados pulmonares, puede tener muchas cosas. Claro, imagenológicamente uno se aproxima, porque en el contexto clínico es muy difícil, el contexto clínico es una infección. Pero imagenológicamente uno podría pensar en determinadas cosas, pero hay una frase que me enseñó mi profesor de trasplante y era: las enfermedades pulmonares en los pacientes oncológicos o trasplantados son enfermedades poco comunes con presentaciones absolutamente infrecuentes. Entonces casi siempre nos sorprendemos. Claro, cuando uno ve una lesión cavitada, signo del halo, pues dice, lo más probable es que sea una aspergilosis, lo más probable, pero no tienen la certeza. Cuando le sumamos el galactomanán del lavado broncoalveolar al galactomanán sérico, esas sensibilidades y especificidades se modifican. Y además tenemos la posibilidad del cultivo, porque realmente los cultivos positivos en Aspergillus son frecuentes. Sí, a diferencia de otros hongos, en Aspergillus es muy frecuente. Pero aquí, ¿qué podríamos nosotros decir? Que hay unas imágenes de vidrio esmerilado en el contexto de una lesión que sí parece alveolar y que está teniendo un signo del halo invertido. Es decir, empezamos a ver algo que sospechamos, este tipo de cosas. Y cuando vamos a la histopatología vemos la pared alveolar completamente despulida, es decir, se ha caído el epitelio, y además de que se ha caído el epitelio, se ha venido ocupando por unas estructuras que no sabemos qué son, pero que no son fibrosis. Y cuando vemos la imagen, pues ahí están claramente las probabilidades de que sea una infección micótica. Ahora,
No es infrecuente tampoco que veamos infecciones micóticas mixtas, ¿no? Y que queda uno ahí con el riesgo de qué es lo que realmente está produciendo la infección. No, digamos, para resaltar un poquito la recomendación que, digamos, escogió el profe para mostrar del signo de la oclusión vascular es, digamos, un hallazgo que uno no encuentra en las otras guías. Nosotros tomamos, digamos, para realizar esta guía, las guías de la ITSA, el consenso colombiano y las guías australianas que, pues, digamos, metodológicamente fueron las mejores que encontramos, y en ninguna de esas está ese signo de oclusión vascular, ¿sí? Eso es un signo que está descrito desde el 2012, si no estoy mal, sobre todo por el grupo de Stanzani, que es un grupo en Bolonia, y ellos tienen unos estudios interesantes en ese entre 60 y 80 pacientes que para esta población que estamos viendo pues son bastante decentes, teniendo en cuenta lo que ustedes mismos nos mostraban de lo poco frecuente que uno ve esta población. Digamos que yo lo que proponían era, una vez haciendo la tomografía de alta resolución, que como lo mencionaban acá los colegas, es pues lo que uno debería hacer en estos pacientes. Una vez se encuentra el nódulo, si uno tiene el nódulo y cumple esas características de si es más de 10 milímetros central o 12 milímetros periférico, lo que hacían los investigadores en esos estudios era agregarle el medio de contraste buscando ese signo, y ellos cuando, digamos, lo comparan con el signo del halo, que es tal vez el signo que todos tenemos en mente y el más frecuente y el más descrito, o bueno, el más descrito en la literatura más bien, muestra pues un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces también fue como intención de que quedara como punto de buena práctica, digamos, empezar a sensibilizar que hay unos nuevos hallazgos radiológicos, y que probablemente valga la pena empezar a modificar un poquito los protocolos de estudios en el contexto de la neutropenia febril cuando se sospeche pues la infección micótica invasiva. Justamente, el punto al que yo quería hacer referencia justamente es que cuando hablamos de una aspergillosis pulmonar invasora, ¿qué es lo que está invadiendo? No es la franja de Gaza. Cuando hablamos de aspergillosis pulmonar invasora, hablamos precisamente porque se está comenzando a invadir no el alveolo, sino los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace el aspergillus cuando invade el vaso sanguíneo? Lo ocluye, genera un área de infarto. Como decían los profesores de patología, infarto significa relleno de sangre. Y los vasos alrededor, la estructura alrededor comienza a sangrar. Eso es un signo del halo. Pero antes de que lleguemos al signo del halo ya tenemos algunos cambios previos, como la aparición de ciertos nódulos, el árbol en gemación, etcétera, que dentro de un contexto de riesgo ya lo pone a uno a pensar en la probabilidad, y ahí es donde uno se apoya con los criterios micológicos. Entonces, cuando uno piensa en qué es una aspergillosis pulmonar invasora, tiene que recordar eso. Lo otro, este signo y el virus meslado y todo lo demás, en nuestro contexto, paciente hemato-oncológico, neutropenia febril, es donde cobra este sentido que estoy diciendo. En otros contextos puede ser algo completamente diferente. Tanto el nódulo, que es el infarto, como el virus meslado, que es en este caso hemorragia. Y adicionalmente, como muy bien dijo el doctor Barón, hemos visto casos en los cuales vemos los cambios, pensamos que es un aspergillus, no recuerdo quién fue el que nos trajo ese caso, creo que fue el doctor Salinas, o no fue José Rodríguez, se le hace PCR y resulta que era un mucoral. Pero como así, si las cifras dan la ilusión de septos, están ramificándose a 45 grados, ¿cómo va a ser un mucoral? Entonces, pueden haber infecciones mixtas y a veces la morfología no es 100% confiable y no puede uno engañar. Entonces, si bien el signo del halo, y el signo del halo tiene una definición rígida y por eso la flexibilización de los criterios también ayuda a ser un poquito más sensible, uno tiene que pensar en qué punto de la aspergillosis estoy parado, en el continuo temporal, como lo decía Javier, porque yo no lo quiero encontrar cuando ya está claramente un galacto de más de 1.5 o un aire creciente, sino que yo quiero encontrarlo lo más temprano posible para poder cambiar al máximo la probabilidad de mortalidad. Entonces, esta es la otra recomendación. Si el paciente tiene hemoptisis, se recomienda realizar angiografía por tomografía computarizada en la fase arterial de la aorta para identificar el sitio posible de erosión de los vasos. Creo que es una catástrofe, ¿no? Es una cosa compleja. Y aquí, pues ustedes ven aquí algunas de esas publicaciones que tratan de mostrar. Por el tiempo tal vez no lo vamos a poder ilustrar, pero digamos, ha venido evolucionando en el tiempo a esas estrategias no invasivas para buscar el diagnóstico, porque están de acuerdo en que nos gustaría tener el dato microbiológico siempre y tener datos de la vía aérea, pues con frecuencia en estos pacientes no es posible. Siguiente.
este es un punto de buena práctica en caso de una prueba de antígeno de galactomanano con resultado positivo y tomografía de cortes con alta resolución con hallazgos normales. Hay que buscar la aspergilosis invasiva en otros sitios anatómicos. Lo había mencionado alguno de los colegas que hay que buscar en senos paranasales, hay que buscar en otros sitios, hay que revisar la piel de esos pacientes. Si tiene compromiso neurológico, hacer una imagen del sistema nervioso central. En sospecha clínica de aspergilosis se recomienda realizar broncoscopia con lavado broncoalveolar y, digamos, la trombocitopenia refractaria es una contraindicación absoluta, es decir, hay que buscar hacer esto de forma la mejor posible. Siguiente. Y en el escenario de no respuesta al tratamiento, hallazgos atípicos a la tomografía o sospecha de coinfección, considerar la realización de la biopsia, y tiene ese asterisco que dice la hipoxemia grave o alteraciones graves de la hemostasia como trombocitopenia refractaria, trombocitopenia inferior a 50.000 son contraindicaciones absolutas. Y aquí para un segundito para preguntarle a Fabio, al doctor Barón, ¿qué tan complejo es lavado broncoalveolar, biopsia pulmonar? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tan fácil es hacer una cosa a la otra? Pues yo creo que depende mucho de la institución en la que se está y donde están los recursos, del recurso humano y el recurso tecnológico. Hacer un lavado broncoalveolar y una biopsia transbronquial es realmente sencillo si la selección del paciente es adecuada y si obviamente no hay contraindicaciones. Nosotros, por ejemplo, aún con por debajo de 50.000 hacemos biopsias y la consideramos indicado porque tenemos la posibilidad de hacer hemostasia, tenemos criobiopsias, tenemos ondas de argo, tenemos todas las herramientas para controlar un sangrado si se presenta de manera rápida. No es tan sencillo, creo que tal vez es la principal limitación. Si se pide la broncoscopia y se hace la semana siguiente, 2 o 3 días después, pues hay una limitación, pero técnicamente es muy sencillo poderlo realizar. En el escenario de lesiones nodulares periféricas, en caso de disponibilidad, ultrasonido endoscópico bronquial, entiendo que es una tecnología que ha venido ganando ventajas. El punto quizás para mencionar es resaltar lo que mencionaba el doctor Barón. La institución que ve cáncer es una institución de alta complejidad y todos los grupos, oncología, hemato, neumología, cirugía de tórax, han ido evolucionando algunas de estas tecnologías para mejorar la posibilidad de hacer el diagnóstico correcto en el paciente. Siguiente. Y se recomienda de forma rutinaria hacer examen, microscopio directo y cultivo micológico. El cultivo no pierde su validez, sino hay que seguirlo haciendo. Y puede ser, miren, hacemos una recomendación de que puede ser incluso en el esputo inducido o en aspirados traqueales o en lavados broncoalveolares, que eventualmente podría ser lo ideal, con el fin de recuperar el agente etiológico. Siguiente. Y se pueden utilizar incluso recomendaciones sobre otras estrategias como blancos ópticos, como calcofluor u otros tinciones de plata, tinciones de paz, para poder ver el microorganismo. Aquí el mensaje es, estamos combinando clínica con radiología, con datos microbiológicos para acercarnos lo más posible al mejor tratamiento que le podemos ofrecer a nuestro paciente. Siguiente. ¿Y cómo funciona esto? Entonces volvemos al algoritmo. Entonces, mi paciente puede tener una enfermedad oncomatológica y no tiene profilaxis, o viene con profilaxis, este es el caso de nuestro paciente, tiene alto riesgo por hallazgos clínicas, entonces sí hago el seguimiento clínico, si no pues sigo con su tratamiento integral. Ok, hago el seguimiento clínico, tengo prueba de galactomannan y se garantiza un acceso rápido a los resultados. Haga la prueba en galactomanano a partir de suero, sigue acá. Acá, miren, hagan la prueba en galactomanano a partir del suero. Si no tengo la prueba, pues, pero mi paciente tiene sospecha clínica de aspergilosis, voy al TAC, pero si tengo las pruebas, hago las pruebas en el suero. Puedo tener estrategias de mediciones seriadas, si no las tengo, pues necesito hacer el pulmón. De nuevo, esa es la ventaja de utilizar, por ejemplo, las pruebas de flujo lateral, que son más fáciles de conseguir, son más económicas y más fáciles de hacer en muchos laboratorios. No tengo que remitirla a otro laboratorio para poder hacer las pruebas.
Y si la tengo, pues eventualmente, como ustedes ven, aquí estamos diciendo es que la tomografía es complementaria a los resultados microbiológicos siguientes. Entonces, tengo una tomografía con hallazgos sugestivos de aspergilosis, voy por acá y esto viene por acá hasta que yo digo, ok, tengo el diagnóstico y paso al tratamiento. No son totalmente sugestivas de aspergilosis, tengo un TAC de tórax normal, si mi TAC de tórax es normal me devuelvo allá, pero ojo que puede ser de pronto que tenga aspergilosis en otro sitio, sigo la monitoría clínica. Si mi TAC de tórax no es normal, este es el paciente que probablemente más se beneficia del lavado broncoalveolar. Lo tengo disponible, lo puedo hacer, mi paciente puede ir al lavado broncoalveolar. Aquí están las recomendaciones: microscopía directa, cultivo micológico, detección de aspergillus por PCR o detección de antígeno de galactomanano a partir del lavado broncoalveolar. El mensaje es: hagamos pruebas diagnósticas para poder llegar al diagnóstico en ese paciente. No tengo cómo hacer el lavado, entonces hago las pruebas micológicas en cualquiera otra de las muestras disponibles de tracto respiratorio. Aquí retomamos esto acá, si tengo el lavado broncoalveolar, no tengo lavado broncoalveolar, alguno de ellos da positivo, sí, tengo mi diagnóstico, no considerar y evaluar diagnósticos diferenciales. De nuevo los invito a ver el algoritmo con más detalle para poderlo aplicar en la práctica clínica, pero de nuevo recuerden que esto es un trabajo en equipo, así que de hecho eso es lo que estamos haciendo en el hospital hoy en día, es conciliando con todos los servicios para tener todo para estos grupos de pacientes. Siguiente. Bueno, entonces vamos a dar seguimiento al caso clínico. Entonces, el paciente, con toda la evolución que tenía, se empezó a tener algunos síntomas respiratorios y fue llevado a una tomografía de tórax como apoyo, como se estaba diciendo, en el diagnóstico de este tipo de pacientes. Con esta lesión, tipo nódulo con vidrio esmerilado, sospecha, aquí está, quedó mal, la aspergilosis pulmonar angioinvasiva. Por lo cual se inicia manejo con, anfotericina B liposomal y se le inicia también estimulante de granulocitos. El paciente persistía con una neutropenia absoluta y una trombocitopenia severa que hacía que se contraindicara el lavado broncoalveolar en ese momento. Solamente decir que un aspergiloma es una lesión cavitada, no sé, es que si no la estoy viendo bien, pero es una lesión cavitada con una imagen intracavitaria. Ok, perfecto. No, eso es importante porque el manejo es completamente diferente cuando uno tiene un aspergiloma versus cuando tiene este tipo de lesión. Cuando nosotros generalmente le ponemos el MOMA a este tipo de lesiones, histoplasmoma, aspergiloma, tuberculoma, en histoplasmoma y tuberculoma estamos pensando en un granuloma que puede no estar calcificado, una estructura nodular, pero cuando hablamos de aspergilomas estamos hablando de un fungus ball, una pelota de hongos que se crea en una cavidad previamente formada, puede ser una cavitación, puede ser un seno paranasal. Y cuando es muy grande, generalmente podemos ver cómo se mueve cuando uno mueve el paciente dentro de la tomografía. Uno la toma acostado boca arriba, acostado boca abajo, y uno ve cómo se mueve, porque generalmente son libres, rara vez hacen pedículos, y cuando hacen pedículos pueden hacer hemoptisis. Entonces, por esa razón, cuando digo que es un aspergiloma generalmente es un hallazgo incidental, y si yo estoy viendo un nódulo que aparece de la nada, no es un aspergiloma. Entonces, pero es el atajo mental que hace el cerebro cuando uno va a ponerle el nombre a las cosas. Pues si es un histoplasmoma o un tuberculoma, porque no va a ser un aspergiloma. Muchas gracias por la corrección, sí, fue un error de transcripción. Gracias. Entonces vamos al tratamiento, como siempre, gracias. Entonces, pues uno, en lo que recomendamos en los hospitales es hacer trabajo multidisciplinario, es llamar al amigo. ¿Será que un amigo es un gato? Un gato puede ser un buen amigo de uno, pero si no, hay un gato, un infectólogo que le diga a uno cuál es el mejor tratamiento. Pero vamos a preguntarles a ustedes cuál puede ser esa recomendación, Mariana.
Bueno, entonces, con esta información, pues sabemos que la probabilidad diagnóstica, supongo por el título de la charla, es una aspergilosis pulmonar invasiva, pero quisiera que ustedes me digan, con toda la información que les hemos dado a este paciente, ¿qué antifúngico hubieran iniciado ustedes? Bueno, ¿iniciarían tratamiento antifúngico? ¿Quién quiere comentar? Mientras que terminan de votar, recuerden que están profilaxis con voriconazol, ¿no? Con posa y le cambiaron a voriconazol. Bueno, creo que no votaron nadie más. Digamos que el tratamiento de primera línea sí, en general, digamos, es el voriconazol para el escenario de este paciente, teniendo en cuenta entonces que venían profilaxis con azoles. Digamos que perderíamos esa línea de tratamiento y la siguiente herramienta que nos queda pues es la anfotericina B liposomal. Tal vez saldrá el comentario del isavuconazol, como lo mencionábamos un poquito en la parte de la profilaxis, que digamos están esos tres azoles los tenemos dentro del arsenal del tratamiento para la aspergilosis invasiva. Nuevamente en este paciente pues no es lo ideal, por lo que ya tiene ese azol de amplio espectro, por llamarlo de alguna manera. La caspofungina o las equinocandinas, digamos, tienen pues marcadas limitaciones para el tratamiento de la aspergilosis, sobre todo por datos de estudios in vitro que muestran que no puede ser como tan, no tiene un efecto fungicida. Hay algunos estudios que plantean las equinocandinas en uso, digamos, combinado, pero digamos que como monoterapia es difícil usarlo, mejor dicho, no, pues no debería usarse si se tiene las otras herramientas. Digamos que hay otro asunto y es que normalmente no sabemos qué es un aspergillus tan rápido, entonces pues muy de acuerdo con todo el sentido de la guía de tratar de tener diagnóstico, pero es un paciente con una aplasia muy prolongada, una neoplasia que no tiene cura. Hay un trabajo súper bonito de este año, creo que era, en el que miraban infección fúngica invasiva en pacientes que recibían profilaxis y había unos perfiles diferentes en los pacientes que habían recibido posaconazol y los que habían recibido voriconazol. Los de posa hacían más aspergillus y cándida, los de bori hacían más mucor, después aspergillus, después cándida. Entonces este paciente tiene una combinación de las dos. Primero tuvo un tiempo largo con posaconazol, después recibió voriconazol. Entonces, por un lado, cuando tenemos la tomografía normalmente no nos va a decir tan fácil es un aspergillus o es un mucor. Necesitamos un antifúngico que nos cubra un poco más y con la exposición tanto a posa como a bori, pues realmente podría haber sido cualquiera de los dos. Entonces, por varias razones, creo que la terapia empírica tendría que ser con anfotericina. Yo agregaría aquí una digresión con Diego, y es que pensar que un medicamento funciona mejor porque es bactericida, fungicida, bacteriostático, fungistático, no es una buena idea. ¿Por qué? Porque esas son identificaciones que hacemos in vitro, porque sabemos que caspo no es recomendado en aspergillus porque no le va bien en aspergillus y la única indicación fuerte que tienes en la aspergilosis refractaria, el artículo es como de 2004, 2008, ya no me acuerdo bien la fecha, pero el resto su efectividad no es muy buena. Entonces, y de hecho uno espera que en aspergillus por su mecanismo de acción sea in vitro fungicida, mientras que los azoles uno espera que por su mecanismo de acción sean fungistáticos. ¿Tiene algún sentido en la vida real? No. Si uno se dedica solamente a ver y elegir medicamentos sin ver pacientes, puede tener sentido, pero en la vida práctica no tiene mucho sentido e invitaría a procurar no caer en esa asociación porque es peligrosa, lo lleva a uno a veces a escoger malas terapias. Adicionalmente concuerdo completamente, el perfil cambia y adicionalmente de que no sabemos, la exposición también le va metiendo a uno otros microorganismos como Fusarium, que también le pueden dar un galacto positivo incluso a valores altos, que de hecho
Y entre más larga ha sido la plasia, pues más complicado. Y hay un tema adicional que se sale de esta guía y es para qué le estamos haciendo todo a este paciente con este pronóstico. Entonces uno tiene que entrar a mirar cuál es la funcionalidad del paciente, cuáles son los deseos del paciente, a dónde queremos llegar con el paciente, porque puede que en algún momento, que no es el propósito de esta discusión y que tal vez no sea el momento para este paciente, es ¿por qué no paramos todos y nos enfocamos en el confort? Un paciente que tiene este tipo de neoplasia, posiblemente su expectativa de vida sea corta, quedarse en el hospital viviéndola tal vez no sea lo mejor ni lo más agradable para él. Es una decisión que tiene que tomar ¿quién? El paciente mientras esté en la capacidad de tomarla. Pero que uno también tiene que permitirse mirar para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cuál es el propósito. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que dice la guía. En pacientes con profilaxis antifúngica previa, recoge lo que acaban de decir los colegas, contra hongos filamentosos se recomienda iniciar el tratamiento antifúngico contra hongos filamentosos basado en el tipo de profilaxis administrada. Si le dimos un azol de espectro extendido, Bori o posaconazol en este caso, se recomienda el uso de anfotericina B liposomal como tratamiento antifúngico. Como ustedes ven, lo que hacemos es cambiar de grupo. Había invitado al doctor Álvarez que hablara aquí de la resistencia a los azoles, que está documentada en Colombia, entre otros países de América Latina. Y si el paciente ha recibido profilaxis como una equinocandina, recuerdan las opciones de profilaxis, iba posa, bori, equinocandina. Entonces, si el paciente está recibiendo equinocandina, ahí sí podría recibir un azol de espectro extendido como tratamiento antifúngico y considerar la anfotericina B liposomal como una alternativa. Pero este paciente lo que hay que hacer es cambiar el grupo de tratamiento antimicótico, existe riesgo de resistencia, existe riesgo de otros microorganismos como acaban de mencionar los colegas. Siguiente. Y este es el algoritmo, aquí es mucho más sencillo, paciente con diagnóstico de aspergilosis invasiva. ¿Tiene profilaxis? Sí, la profilaxis fue con un azol, sí, entonces yo le pongo anfotericina B liposomal. Si le di profilaxis con otra cosa, entonces puedo utilizar voriconazol, isavuconazol o posaconazol como tratamiento antifúngico. Y ustedes ven aquí hay ya varias opciones. Si el paciente venía sin profilaxis, ¿tiene profilaxis? No, o sea, la mayoría de la leucemia linfoides aguda, muchos de los pacientes con quimioterapia prolongada, pero que no están en estos grupos de mayor riesgo. Entonces, esos serían los pacientes que empezamos con voriconazol, isavuconazol, posaconazol. Hay una discusión importante y lo remito nuevamente a la guía para evaluar las diferentes opciones en estos grupos de pacientes. Siguiente. Desafortunadamente, el paciente, después de aproximadamente 2 meses y medio de hospitalización, falleció el 1 de junio y posteriormente tenemos estos resultados de los paraclínicos que se habían solicitado. El antígeno de galactomanano sérico salió positivo en 1.02, el antígeno de histoplasma capsulatum negativo, las baciloscopias seriadas negativas y el cultivo IPCR para micobacterias negativas. Siguiente. Al paciente no lo mencionamos, pero tenía un TAC de senos paranasales en el que se encontró una sinusitis maxilar y fue llevado a una toma de biopsia por parte del grupo de otorrinolaringología. Y de esa biopsia tenemos, pues esta no es la imagen del paciente, esta es una imagen tomada de internet, la del paciente no la tenemos, pero describen que en las coloraciones de PASI y GROCO tenía unas hifas septadas con ángulos agudos, con una sospecha de una aspergilosis invasiva. Y pues ese fue el final del caso. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguno de nuestros colegas quiere hacer algún comentario adicional. Esperamos que sí. No sé si alguien en el público tiene preguntas o comentarios adicionales. Si no, entonces los invitamos. Esta es otro de este ECVE, este estándar clínico, lo llamamos ECVES en el hospital, hace parte de un grupo de guías que tenemos una aplicación, le cambiamos el nombre a los que los conocían como ProAunal, ahora se llama Infectoguías Unal.
porque no solamente tenemos antibióticos, sino tenemos infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, y estas es las infecciones fúngicas, cripto, histo, candidemia y aspergilosis. Cripto, histo son guías de práctica clínica, candidemias específicamente en la UCI y aspergilosis específicamente en pacientes con cáncer, para el diagnóstico y el tratamiento de aspergilosis invasiva pulmonar. Están disponibles está disponible en el Apple Store y en el Google Play, porque pues nuestros residentes también tienen derecho a descargar esta aplicación. Entonces está disponible y son de consulta. Recuerden que esto es simplemente para ayudar a la consulta, y espero que sea mejor que la inteligencia artificial a la hora de hacer recomendaciones. Siguiente. Estos son los mensajes para llevar a la casa. Aspergillus es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con cáncer y neutropenia febril. Tenemos este nuevo estándar clínico o guía para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El estándar clínico es porque se desarrolló unos algoritmos que deben ayudar a los clínicos a hacer el enfoque apropiado a estos pacientes, y como ustedes vieron requiere un apoyo interdisciplinario y un manejo adecuado teniendo en cuenta la profilaxis, entre otras muchas variables que son importantes a la hora de tomar las decisiones. Agradezco enormemente al grupo de expertos que nos acompañaron, a la doctora Cándida Díaz, a mi residente y mi interna, porque pues espero que esto haya sido útil para ustedes, y muchísimas gracias. Y gracias a Stendhal por el apoyo, y gracias a Sonia y a Jamie que nos apoyaron desde la asociación. A todos ustedes, feliz noche, y los esperamos en otro jueves de ASIN.